La Semilla Podcast, el mensaje diario de la palabra de Dios en la voz del apóstol Enrique Torra. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Qué bueno es el Señor, cada día nos colma de sus beneficios, el Dios de nuestra salvación. Jesucristo no ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Este es el día que hizo el Señor, gocémonos y alegrémonos en Él. Estamos vivos, démosle gracias a Dios por la vida. Tenemos salud, tenemos una familia, tenemos el techo, tenemos la provisión, porque Dios es nuestro proveedor, porque Dios es generoso. Padre, te doy gracias en el nombre del Señor Jesús, por tu amor, por tu generosidad, por tu misericordia. Gracias porque cada día tú nos colmas de beneficios. Eres el Dios de nuestra salvación. No hay nada que sea imposible para ti obrando en nosotros. Gracias, Padre, porque tu mano está con nosotros para bien. Gracias por darnos tu vida, gracias por hacer de nuestros cuerpos tu templo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que manifieste tu poder sobre cada uno de los oyentes donde quiera que se encuentren. Bendigo a los pastores, sus familias, bendigo a mis hermanos, los miembros de la iglesia, a cada creyente, a los oyentes. No importa el lugar donde se encuentren, la situación por la que estén pasando, yo declaro victoria, sanidad, liberación, restauración. En el nombre de Jesús, puertas abiertas por el poder de la palabra. Estamos bajo la cobertura de la sangre de Cristo y con Dios obrando en nosotros no vamos a fracasar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. Jesucristo no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es nuestro Redentor. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es el vencedor. Jesucristo venció a Satanás, Jesucristo venció a los demonios, venció la muerte, venció al pecado. El Señor Jesús dejó en las profundidades del infierno nuestros pecados y también todas las maldiciones de las que éramos víctimas por causa del pecado. Él las cargó por nosotros y cuando descendió al infierno, llevó todo ese paquete, pecados, maldiciones, y las dejó allí sepultadas, para que nunca más revivieran. Nosotros por la fe en el Señor Jesucristo, la fe en el Padre, la fe en el Espíritu Santo, es decir, la fe en la deidad, la fe en la palabra de Dios, podemos vivir la vida triunfante. Mas el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Es por fe. Es por fe. Podemos vivir, disfrutar de la plenitud de la vida. La fe de Dios. Fe es certeza, fe es seguridad, fe es convicción, fe es confianza. Y la fe de Dios en nosotros está basada en la palabra de Dios. Debo creer en la integridad de Dios, debo creer en la veracidad de Dios, debo creer en la inmutabilidad de Dios, debo creer en la veracidad de la palabra de Dios, debo creer en la integridad de la palabra de Dios, debo creer en la inmutabilidad de la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios permanece para siempre, la palabra de Dios no cambia, es la misma. Y debo creer que Dios respalda su palabra, que el trono de Dios está tras la palabra de Dios para confirmarla. La palabra es Cristo. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. San Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra viviente es Cristo. Jesucristo es la palabra viviente. La palabra viviente fue la que hizo los milagros. Cuando la palabra fue hecha carne, el Señor Jesús, con su cuerpo humano, vivió aquí en la tierra esos 33 años. Quien recorrió aquellas aldeas, campos, valles, montes, fue la palabra viviente, la palabra de Dios hecha carne, la palabra eterna, Cristo, el Verbo, el Logos.
y fue el Logos humanado, el Logos hecho carne, quien hizo los milagros aquí en la tierra. La palabra hecha carne, Cristo, destruyó la muerte. Él le dio vida a los muertos. Fue la palabra viviente la que resucitó a los muertos. En diferentes lugares y en diferentes momentos el Señor ministró resurrección a los muertos. Pero ¿cómo fue que Jesús resucitó a los muertos? Con la palabra. Con la palabra. Cuando el Señor resucitó a Lázaro, después de que su cuerpo estaba ya descompuesto, porque hacía 4 días que lo habían sepultado, y hedía, como lo dice su hermana, hiede ya, el Señor Jesús dio la palabra y llamó a Lázaro. El Señor dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando el Señor soltó la palabra viviente, el cuerpo que ya estaba descompuesto recibió la orden. La vida en la palabra tomó ese cuerpo que estaba en descomposición, las células revivieron, bios, la vida física, fue recobrada por ese cuerpo, pero también la vida de la palabra se manifestó para que el alma de Lázaro, que ya no estaba en ese cuerpo, regresara, y el espíritu de Lázaro regresaran, y se produjo la resurrección. ¿Cómo fue entonces que el Señor ministró resurrección? En este caso, con la palabra. Cuando el Señor se encontró a aquella mujer viuda que lloraba porque iba a sepultar a su hijo. Su único hijo había muerto y ya iban a sepultarlo, y la mujer no tenía consuelo. La mujer estaba llorando intensamente. El Señor la encontró en el camino y se detuvo. Lucas capítulo 11 dice que el Señor se detuvo, y al verla en ese estado a esta pobre mujer de la ciudad de Naín, le dijo: mujer, no llores, no llores. Y el Señor se acercó y tocó el féretro. Y una vez tocó al féretro, le dijo: muchacho, a ti te digo, levántate. Y la Biblia dice que el muchacho se levantó, se incorporó, volvió a la vida. ¿Cómo resucitó el Señor a este muchacho? Con la palabra. La palabra. El Señor habló la palabra y la vida volvió. Porque es la palabra viviente. Jesucristo es la palabra viviente. La palabra que vive. Fue la palabra viviente la que hizo que este muchacho regresara a la vida. El Señor Jesús es la palabra, es el verbo hecho carne. Es la palabra viviente. Cuando Él resucitó a la hija de Jairo, capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, y el capítulo 9 de San Mateo, y el capítulo 8 de San Lucas, dice que el Señor entró al lugar donde tenían el cuerpo de la niña, y todos estaban llorando, ya listos para sepultar el cuerpo. El Señor tomó la mano de la niña y le dijo: niña, levántate. Con la palabra, la niña resucitó. Cristo es la palabra viviente, la palabra que obra milagros, porque Él es el obrador de milagros, Jesucristo. La palabra viviente en nuestros labios es tan poderosa, tan eficaz, podemos declararla creyendo, y la palabra va a hacer lo que el Padre dice que hará. Señor, gracias. Tu palabra es la verdad. Tu palabra no vuelve vacía. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Rechazo toda incredulidad y declaro ahora
que el espíritu de fe se activa en cada uno de mis hermanos, los oyentes, los miembros de la iglesia. En el nombre de Jesús, declaro que los cielos se abren y declaro los milagros en todas las áreas de nuestra vida. Gracias, Padre, porque tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor Jesús, porque tú haces lo que dijiste que haría. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén. Estudia, vive, enseña. La Semilla Podcast, una producción de la Iglesia Proyección de Alcance Internacional PAI.